Bendiciones, mis hermanos. Es un gusto estar una vez más en la presencia del Señor y que nos permitan entrar a sus hogares. Que el Señor me los guarde, me los bendiga. Que tengamos un feliz fin de semana, concluyendo con este día domingo, pero a la vez un feliz inicio de semana, iniciando mañana. Hoy quisiera pedirle que por favor comparta estas enseñanzas en sus redes sociales, dele like, envíe muchos corazoncitos, pero sobre todo, fíjese bien, quiero que los vea, porque en ellos encontrará mucha revelación muy actualizada para las épocas que nos están tocando vivir. Yo quisiera iniciar con una oración, quisiera que se uniera conmigo, quisiera preparar el ambiente espiritual, pero también el corazón y la mente de cada persona que nos ve y nos escucha. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y eres bueno. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu justicia. Gracias por todas las cosas buenas y maravillosas que suceden. Gracias, Señor, porque no importa la situación que estemos viviendo, tú tienes el control. Hoy decretamos y hoy declaramos, Señor, que ninguna plaga tocará nuestra morada, que ninguna escasez vendrá a nuestras casas, que ningún espíritu inmundo, Señor, interferirá con tus planes y tus propósitos. Padre, todas nuestras familias alrededor del mundo están cubiertas con tu sangre preciosa, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Y te pedimos mucha sabiduría, mucha gracia, mucho favor para este conocimiento, para esta enseñanza. Prepara el corazón de tus hijos y de tus hijas, pero también, Señor, te pido, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, sin más preámbulo, quisiera leerle lo que vamos a ver hoy. El tema principal es Dios instituyó las autoridades y está basada en la cita de 1 de Pedro 2, del 13 al 14. Tenemos que entender que son tres. Ahorita solo le estoy leyendo sobre lo que voy a enseñar o voy a predicar. La primera autoridad que Dios instituyó fue la familia, porque acuérdense que creó a Adán y Eva. La segunda autoridad que creó fue la iglesia, porque inmediatamente después de que la familia fue instituida, empezó la palabra de Dios que le fue dada a le fue dada a Adán, y Adán se la pasó a todos sus descendientes, entre los cuales estaba Abraham, Moisés y todos los demás. Y por último tenemos el gobierno. El gobierno son las instituciones que se fueron creadas para poder gobernar. Entonces tenemos, Dios instituyó a los gobernantes, según 1 de Timoteo 1, del 9 al 10. Segunda etapa, Dios demandará a todos los gobernantes de la tierra. Está basada en Proverbios 14:34 y Proverbios 16:2. Y como tercer punto, Dios demanda que obedezcamos a los gobernantes, según Éxodo 22:28. Pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, según Hechos 4:19 al 20 y según Hechos 5:29. Todo esto lo vamos a ver despacio. Ahorita solo le estoy haciendo un resumen. Y como cuarto punto, como último punto, Dios demanda que intercedamos por los gobernadores o los gobernantes, según Romanos 13:1 y 1 de Timoteo 2, del 1 al 2. Entonces iniciamos, mis amados hermanos. Veamos lo que Dios quiere que aprendamos. Dios nos ordena porque es una orden. Se recordará, ¿verdad? Que es una orden porque Él creó todas las cosas. Y cuando el Señor crea las cosas, tiene la autoridad para establecer qué es bueno para ti y qué es bueno para mí. En 1 de Pedro, capítulo 2, del verso 13 al 14, dice: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como a las autoridades, el verso 14, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Quiere decir, mis amados hermanos, que sin ley y sin obedecer las leyes, la sociedad estaría en un caos total. ¿Por qué le digo esto? Así como existen principios que rigen la gravedad, la luz, los vientos, las aguas, el aire, todas estas leyes que nosotros vemos
las obedece sin protestar y sin oponer ninguna resistencia, todas estas creaciones obedecen. Está la ley, imagínense qué curioso, está la ley del movimiento, cómo los astros y la tierra y el sol y las estrellas se mueven. Está la ley de la gravedad, está la ley del fuego, está la ley del frío, está la ley del calor. Mire, existen tantas leyes que todos los elementos creados la obedecen. Ahora yo quisiera hacerte una pregunta. Si Dios te creó a ti y a mí, a su imagen y a su semejanza, ¿no cree usted que nosotros deberíamos también de obedecer leyes? Por eso dice aquí, sin ley y sin obedecer las leyes, la sociedad estaría en un caos total. Hay 3 instituciones ordenadas por Dios, que Dios no solo las creó, sino que las estableció para que usted y yo tengamos paz, para que seamos prósperos y para que esas mismas leyes nos guarden, para que no nos hagamos daños unos a otros. Por ejemplo, hoy solo voy a tratar la institución del gobierno, que es la que me interesa tocar en esta mañana, pero en otras oportunidades voy a tocar el gobierno de la familia y voy a tocar el gobierno de la iglesia. Hoy solo voy a tocar la última, que es el gobierno propiamente dicho. La familia, donde los padres gobiernan, instruyen, corrigen y proveen para sus hijos. Otra vez. Estas 3 instituciones Dios las creó para el bien del ser humano. La primera fue la familia, cuando creó a Adán y Eva. La segunda es la iglesia, donde el pastor y los líderes ejercen funciones de autoridad dentro de la congregación a los fieles. ¿Cómo, cuándo y dónde? Enseñándoles la palabra de Dios. Por eso cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto, ahí instituyó la familia. Inmediatamente empezó a darles instrucciones de qué podían hacer y qué no podían hacer, qué podían comer y qué no podían comer en el huerto. Ahí nació la iglesia. Pero otro día vamos a hablar tanto de la institución de la familia como la institución de la iglesia. Hoy me voy a referir específicamente a la institución de los gobiernos o gobernadores o las leyes o las autoridades. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios las creó? ¿Y qué es lo que Dios espera cuando usted y yo obedecemos? ¿Y qué sucede cuando usted y yo no obedecemos? Y por último, el gobierno. El gobierno, donde los gobernantes ejercen justicia, ejecutan castigos a los que hacen el mal y recompensan a los que obran bien. Así debería ser según el modelo de Dios. Entonces tenemos 3 instituciones. La primera, la familia. La segunda, la iglesia. Y tercera, los gobiernos. Veamos la primera etapa. Dios instituyó a los gobernantes o los gobernadores. Las autoridades hacen su mayor esfuerzo y aplican acciones concretas para reducir el mal. Es curioso, pero basta con que usted vea cómo está la situación a nivel mundial ahora, donde pareciera ser que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Pareciera que hay un caos, pareciera que los gobernantes están usando su nivel de autoridad, que Dios lo dio, que Dios lo estableció, pero para hacer cosas malas, no para hacer cosas buenas. Por eso es que usted ve que hay un sistema espiritual, porque dice que todas las autoridades han sido establecidas por Dios, tanto en el cielo como en la tierra o debajo de la tierra. Eso quiere decir que si usted o yo, por desconocer o con conocimiento, intentamos transgredir a esas gobernanzas, a esas autoridades, a esas leyes, a esos gobiernos, vamos a acarrear un mal sobre nosotros. Por eso, mi amado hermano, tenemos que entender cómo funciona la creación de Dios. Y la creación de Dios está basada en principios y leyes. Transgredirlas es hacernos daño a nosotros mismos. El no obedecerlas, por consiguiente. Pero ¿qué sucede cuando la ley es mal aplicada? ¿Pero qué sucede cuando la forma en que se ejecuta la ley ya no protege a la persona, sino que la ofende, sino que la lastima, sino que le limita sus libertades? Porque, por ejemplo, si usted ve la ley de tránsito,
en la cual se regula la movilización de los vehículos y todos aquellos vehículos automotores, así como está la ley de la aviación, que regula la movilización de los aviones en el aire. Así también está la ley de tránsito para todos los vehículos que circulan por nuestras calles. Eso hace que la movilización de vehículos o la movilización de aviones en el aire, basados en estas leyes, no provoquen caos. Pero cuando no se respetan las leyes, cuando no se respetan su funcionamiento, por qué hay que cumplir con ciertas normas, eso nos dice que terminamos en un caos. Pues exactamente lo mismo con la vida del ser humano. Cuando el ser humano transgrede las leyes, cuando el ser humano no honra o no cuida en poner en práctica las leyes, nosotros mismos estamos causando caos. Pero ¿qué pasa cuando aquellos gobernantes o aquellos gobernadores o aquellos presidentes o aquellos reyes que se supone que están ahí para hacer las cosas bien, para cuidar de usted y para cuidar de mí, para que usted y yo no provoquemos caos? Pero ¿qué sucede cuando el caos viene de parte de ellos? Ahí está el problema. ¿Qué debemos de hacer? Entonces, Dios fue el que instituyó a las autoridades, a los gobernadores, a los gobiernos. Pero ¿qué sucede cuando ellos transgreden? Sigamos. Es curioso. Es importante considerar que el gobierno es ordenado por Dios. Claro, toda autoridad ha sido establecida y delegada por Dios. Pero ¿qué sucede cuando Dios le delega la autoridad a un hombre, a una mujer, a una institución y no cumple con las funciones específicas para las cuales fue creada? En vez de que sea el hombre el que cause el caos, es la institución la que está causando el caos. Por eso es que usted y yo debemos de tener mucho cuidado y conocer sobre todo la palabra de Dios. Porque hoy en día el mundo está como está, porque las instituciones están, en vez de darle libertad al hombre, le están coartando su libertad, le están coartando su vida sobre la faz de la tierra. Pero sobre todo, fíjese qué interesante, esta institución llamada gobierno se está metiendo con la iglesia, que también es una institución. Son tres instituciones creadas y ordenadas por Dios. Ninguna es mayor que la otra. Al contrario, se complementan para que en la tierra aprendamos a vivir quieta y reposadamente. El día miércoles, cuando yo trate acerca de la iglesia, y el día domingo voy a dejar el tema de la familia para de hoy en 8, usted va a ir comprendiendo, porque esta es una serie de 3 enseñanzas que nos van a dar una luz y un entendimiento de cómo debemos de comportarnos en estos tiempos. Pastor, ¿a quién obedecemos? Pastor, ¿qué hacemos? Mire, es un solo descontrol. Unos dicen por aquí, otros dicen por allá. Lo importante es obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, mire lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 9 y 10. Dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes y profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Es tremendo lo que Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 9 y 10 nos dice. Y le voy a leer la última parte. Para los inmorales, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los que juran en falso, para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Ahora, ¿cuál cree usted que es la sana doctrina? La palabra de Dios. No es lo que diga una iglesia, no es lo que diga un hombre, es lo que dice la Biblia. Esa es la verdadera y sana doctrina. Entonces, hoy en día, usted se está dando cuenta que es importante considerar que el gobierno es ordenado por Dios, y cuando los gobernadores aplican la ley o lo instituido por Dios, frenan todo tipo de maldad. Pero cuando no lo frenan,
Veamos 1 Timoteo 1:9. Regresemos, por favor. 1 Timoteo 1:9. Mira lo que dice. Este es muy importante. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo. ¡Wow! Mira qué interesante. Otra vez. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo. ¿Y quién es el justo? El que hace lo bueno. ¿Quién es el injusto? El que hace lo malo. Sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, para los matricidas. Quiero hacer un alto aquí. Parricidas son a los que matan a sus padres y matricidas los que matan a sus madres. Y para los homicidas, los que cometen homicidio de cualquier forma o cualquier tipo. Ahora mire lo interesante. Dice que Dios instituyó específicamente a las autoridades como gobernadores, como gobiernos, como reyes, como príncipes, como presidentes, como jueces, como cortes supremas de justicia, como cortes de constitucionalidad, específicamente para esto, para evitar este tipo de males. No está diciendo que usted y yo y todos los demás somos perfectos. Dice que va a haber gente que se va a querer desviar y que el propósito de haber creado esta institución llamada gobierno, llamado gobernadores, llamado reyes, llamado príncipes, es para evitar este tipo de males. Por eso es importante que usted vea que la institución de los gobernadores, de los principados, de los reinados, de los presidentes y de todos aquellos que tienen autoridad es para castigar al que hace el mal, no para castigar al que hace el bien. Mire lo que dice el verso 9, se lo voy a leer en su primera parte. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo. O sea, la ley no afecta al justo, pero sí afecta al malo. Así llegamos al segundo principio. Dios demandará a todos los gobernantes de la tierra. ¡Wow! No es aquello de que, ¡ay, ya gané! Ahora soy presidente. ¡Ah, ya llegué a la corte! Ahora soy juez de la Suprema Corte. ¡Ah, ya llegué a la corte constitucional! Ahora soy juez, soy magistrado de la Corte Constitucional. ¡Ah, soy diputado! No, cuidado. Junto con el nombramiento viene la demanda. Y este segundo principio es clave, porque no crea usted que todos aquellos gobernadores, todos aquellos presidentes, todos aquellos jueces, todos aquellos magistrados, todos aquellos diputados, todos aquellos de la Corte de Constitucionalidad, yo no sé cómo se llaman en tu país, pero todas aquellas personas, alcaldes, gobernadores, no sé, que ocupan un lugar de autoridad, Dios les va a demandar. Mire lo que dice aquí. Todo gobernante tiene el privilegio de ocupar una posición de autoridad. Todos tienen ese privilegio de ejercer un liderazgo sobre una sociedad y establecer programas de trabajo a favor de la gente. Quiere decir que el hecho de que una persona se le dé un alto puesto es para velar por usted y por mí, para evitar que el que hace lo malo siga corrompiendo la sociedad. Pero usted que es el justo, yo que soy el justo, usted que es el bueno, yo que soy el bueno, deberíamos de recibir elogio de esas autoridades. Pero hoy no es así. Si usted se da cuenta, hasta las mismas autoridades elogian al que hace lo malo. Las mismas autoridades elogian e incitan a hacer cosas que contravienen la palabra de Dios. Por eso le digo, mi amado hermano, que la única regla, la única ley que hacemos bien en recibir, la única palabra que hacemos bien en obedecer es la palabra de Dios. Y esa es la que yo deseo que usted me entienda, porque esta no es una prédica, esta es una enseñanza, porque tenemos que cambiar, mis amados hermanos. Amén. Entonces, dice, el Señor selecciona a quienes ocupan un lugar de autoridad, se convierten en un instrumento de Dios para ejercer gobierno y para ejercer autoridad. Fíjese pues, en este segundo principio dice que Él les va a demandar así como los eligió. ¿Qué dijo, pastor? Otra vez. Si Dios los eligió, también les va a demandar.
Porque así como tienen derechos, tienen muchas obligaciones. No es solo de decir, ¿y por qué Dios eligió a este? ¿Por qué Dios permitió que fulano de tal llegara a tal lugar? Porque así también se lo va a demandar. Se lo voy a repetir. Dice, el Señor selecciona a quienes ocupan un lugar de autoridad. Se convierten en un instrumento de Dios para gobernar una nación, un estado, un municipio, un lugar o políticamente. Pero también tienen que dar cuentas, oiga esto, al Todopoderoso en el momento que el Señor lo demande. Veamos lo que dice Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. Ahora usted entenderá, basta con que usted vea las noticias a nivel mundial y usted me dirá si esas naciones están siendo engrandecidas o están siendo afrentas para los demás pueblos. Este proverbio es prodigioso. Se lo voy a repetir. La justicia engrandece una nación. Cuando una nación practica la justicia, es engrandecida y anda en los labios y en la boca de todo el mundo. Pero cuando empiezan a hacer cosas que no deben, es una afrenta para los pueblos. No solo para ese pueblo, sino para todos los pueblos de la tierra. Veamos el segundo proverbio, 16:2. Es muy interesante lo que dice. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Fíjese que quiere decir que yo me puedo torcer. Yo no sé si usted se ha fijado, y dije yo me puedo torcer, porque hay personas que son de una base moral muy apegada a la palabra de Dios cuando no toman autoridad, pero cuando toman autoridad, sus vidas cambian y se tuercen. A mí hace años un predicador ya de muchos años, ya él está en la presencia del Señor, me dijo, ¿quieres saber cómo es fulano de tal o mengano de tal? Sí, le dije, dale un poquito de autoridad y obsérvalo cómo se comporta. Eso quiere decir que muchas veces cuando la gente no sabe manejar la autoridad que se le delega, se puede torcer o puede hacer buen uso de ella y recibirá elogio, no solo de los pueblos, no solo de las naciones, sino del mismo Dios, porque Él es el que te va a honrar. Porque mire lo que dice aquí, pero el Señor sondea los espíritus. Si yo tengo un buen espíritu para gobernar, voy a ser como Salomón, que gobernó 40 años y estuvo en paz aún con todos sus enemigos. Y así llegamos al tercer principio. Dios demanda que obedezcamos a los que nos gobiernan o a los gobernantes. Nuestro deber es vivir como ciudadanos responsables. ¿Acaso no le dijeron al Señor Jesús y le preguntaron que si era lícito pagar tributos o impuestos a César? Y el Señor Jesucristo magistralmente dijo algo que todavía a mí me impresiona. Él pidió una moneda. Y cuando vio la moneda, dijo, ¿la cara o la imagen de quién es el que está aquí? Y todos dijeron, de César. Entonces les devolvió la moneda y dijo, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe qué estaba diciendo ahí? Lo que estaba diciendo es, si ustedes tienen a Dios como Padre, obedézcanle. Pero no resistan a César, porque a César lo voy a juzgar yo. Eso quiere decir que nuestro deber es vivir como ciudadanos responsables, respetando a todos los hombres y honrando a todas las autoridades. No te están preguntando si te cae bien o si te cae mal. Usted hónrelos y respételos. Pastor, pero ¿y si no cumplen y si ellos se están torciendo? Ahorita vamos a llegar a ese punto. Cada gobernante merece nuestro respeto, como dice Éxodo 22:28. Veamos lo que dice Éxodo 22:28. No maldecirás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Usted dirá, pastor, líbreme Dios de que yo quiera maldecir a Dios. No. Es que en el momento en que tú estás diciendo, es que fulano de tal está en tal lugar. Sí, pero Dios se lo permitió. Cuando tú empiezas a decir mal, porque la palabra maldecir es decir mal, lo que estás diciendo, lo que está sucediendo, es que ese que está ahí, Dios se equivocó. Y eso es una maldición.
Por eso dice aquí en Éxodo 22:28, no maldecirás a Dios ni maldecirás al príncipe de su pueblo. ¿Por qué? Porque aquí cuando Moisés le está hablando al pueblo, le está diciendo, Dios nunca se equivoca. Dios les puso a ese gobernante o a ese legislador que ustedes necesitan, porque cada quien tiene el gobierno que merece. Ojo con eso. Pero cuando usted empieza a decirle, Señor, mira, Señor, ¿por qué pasó esto? Señor, mira, pero si no tú lo pusiste, pero mira cómo se está comportando. Usted tiene que entender que si Dios quiso poner a ese, lo puso. Pero usted no debe ni de hablar mal de Dios, ni maldecir al que Dios puso, sino que orar e interceder por ellos. Ya va a ver por qué le digo esto. Mira lo que dice... quiero que se vaya conmigo a Hechos 4, 19 y 20. ¿Qué es lo que sucede cuando los gobernantes que Dios puso no hacen lo justo y no hacen lo correcto? Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijo, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Verso 20 de Hechos 4. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora leamos la siguiente cita bíblica, Hechos 5:29. Y a esto me quiero referir. Hechos 5:29. Veamos qué es lo que dice. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando las autoridades no están cumpliendo y te quieren obligar a hacer algo que no es correcto? Como por ejemplo, y quiero que me escuche bien, la vacunación no puede ser, escuche esto, obligatoria, es voluntaria. No te pueden obligar a vacunarte. No importa si es buena, si es mala, si tiene, si no tiene. No me voy a introducir a eso. Pero desde el momento en que te quieren obligar a ponerte una vacuna y tú personalmente no lo deseas, no te pueden obligar. Y déjame decirte, en ese momento es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Otra cosa, si te obligan de parte de los gobernantes hacer cosas que tú no quieres, como por ejemplo, que tú o tu familia hagan cosas inmorales o indecentes, que hagas cosas que van en contra de los principios naturales con que Dios te creó. No me voy a ampliar ahí porque lo voy a tratar desde el punto de vista de la familia y lo voy a tratar desde el punto de vista de la iglesia. Cuando las autoridades te quieren obligar a cambiar tu ética, tu moral, tus principios espirituales y religiosos, cuando el gobierno quiere interferir con eso, no lo hagas. A eso me refiero cuando dice aquí, pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo sé que usted dirá, pastor, pero eso no va a suceder. Ya está sucediendo. Hay países donde están obligando. Todos aquellos países que son de régimen o de corte socialista, entre comillas, humanista, están obligando a las personas a no tener observancia de religión. La religión para ellos es el Estado. La doctrina es el comunismo. A ese tipo de cosas ya las están viviendo desde hace más de 100 años en otros países. Pero hoy, en el mundo libre, en nuestros países ya están empezando a venir. Pero no solo eso, hoy están viniendo muchas cosas que antes no se veían. ¿Y sabe qué es lo peor? Que antes dejaban que la gente eligiera si quería o no quería esas situaciones. Ahora se las están imponiendo. Están imponiendo la pedofilia, están imponiendo el homosexualismo, el cambio de sexo, están imponiendo muchas cosas, mis amados hermanos. En ese caso, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y por último, cuarto principio, Dios demanda que intercedamos por los gobernantes o por los gobernadores o por los gobiernos. Este principio es clave y le voy a decir por qué.
Porque cuando las autoridades empiezan a desviarse del plan y del propósito de Dios, es cuando empieza a venir el caos. Es una señal clara que nos está diciendo la iglesia, la familia no está cumpliendo con el rol principal de orar por sus gobernantes. Oremos a favor de nuestros gobernantes, presidentes, reyes, príncipes, jueces, magistrados, diputados, y pidámosle a Dios que los guíe para que estas personas no solo ejecuten bien su labor y el trabajo, sino para que nosotros, tanto usted como yo, aprendamos a vivir quieta y reposadamente. Amemos primeramente a nuestra familia. Segundo, fíjese qué interesante, amemos a la iglesia, pero también amemos a nuestros gobernadores. Por cuanto dependa de nosotros o de vosotros, dice, estemos en paz. Y mire lo que dice el libro de Romanos 13:1. Dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Voy a empezar desde el principio. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que estas autoridades que son constituidas por Dios tienen un plan y tienen un propósito. Y están ahí para guardarte, para cuidarte, al que hace lo bueno y al que hace lo justo. O sea, para ti y para mí, que observamos, que cuidamos y que ponemos por obra la palabra de Dios. Veamos 1 Timoteo 2, verso 1 y 2. Ya con esto vamos a ir concluyendo. Exhorto pues, esto es magistral. Mire qué hermoso este verso para cerrar con broche de oro esta enseñanza de hoy. Exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, verso 2, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada y con toda piedad y, por supuesto, con toda dignidad. Mis amados hermanos, yo diría que este pasaje de 1 Timoteo 2, verso 1 y 2, sería la clave para que retomemos el rumbo. Pero si eso no se puede, obedezcamos a Dios. Porque ese es el fin de esta enseñanza. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te cuide, que Dios te proteja, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, pero que también tenga memoria de todas las cosas buenas y maravillosas que tú y yo hacemos. Pero si hemos cometido pecado y hemos hecho cosas desagradables, que de esas ni se acuerde. Mi amado hermano o amigo que se va a conectar con el internet a través de Facebook o de YouTube, y si usted se estará preguntando, ¿qué debo de hacer yo para cambiar mi vida? Haz conmigo esta sencilla oración, porque necesitas nacer de nuevo para ser parte de la familia de Dios, para que la iglesia te abrace, te acoja en su seno y para que te libres de los gobernantes, porque los gobernantes están para el que hace lo malo, no para el que hace lo bueno. Haz conmigo esta oración. Padre, yo te pido perdón por mis pecados. Te pido que me ayudes, que me sanes, que me limpies, que me liberes. Me arrepiento de cada uno de ellos y por favor, inscríbeme en el libro de la vida. Quiero ser tu hijo y tú que seas mi padre. Si tú hiciste esta pequeña oración, tú eres un hijo de Dios, tu nombre está inscrito en el libro de la vida y eres un cristiano. Y por favor, déjanos saber de ti. Escríbenos, no sé de qué país eres, pero escríbenos. Pídenos oración, en breve nosotros te responderemos. Que Dios te bendiga y te guarde grandemente. Mis amados hermanos, queremos pedirte por favor que si tú quieres colaborar con este ministerio, ahí está apareciendo en tu pantalla la cuenta de la iglesia para los que viven en Guatemala, y pronto estaremos con una cuenta internacional a través de PayPal. Que Dios me les bendiga, me les guarde y traiga muchas bendiciones a sus vidas. Pero sobre todo, recuerdes, busca la paz y síguela, porque la paz que el Señor da, nadie te la puede quitar. Hasta mañana, al mediodía. Que Dios te bendiga y muchas bendiciones. Amén y amén.